Cabe mencionar que por más de 3 veces fui a la Fiscalía de aquí del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada. Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Con tristeza, por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencia, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes. Yo confío en la Fiscalía del Estado de México y en la Fiscalía de Jalisco que hagan las cosas conforme a derecho. María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, ha reavivado las llamas de la controversia en torno a la muerte de su hija Paola Salcedo al reiterar las acusaciones en contra de su propio hijo y su esposa Andrea Esmeralda Navarro Elizondo. La madre de Carlos y Paola recurrió a las redes sociales para negar las recientes acusaciones en su contra por el asesinato de José Félix N., por el cual la Fiscalía de Jalisco giró una orden de aprehensión y para denunciar presuntas irregularidades en el manejo del caso de su hija por parte de las autoridades. El feminicidio de Paola ocurrió el 29 de junio en el Estado de México y según las palabras de María Isabel, tanto Carlos como Andrea están implicados en el crimen. A través del video compartido en su Instagram, Hernández Navarro denunció que a pesar de haber presentado múltiples pruebas y haber señalado a los acusados como autores intelectuales, las autoridades no han tomado las medidas adecuadas para avanzar en el caso. María Isabel detalló que han acudido a la Fiscalía del Estado de México en al menos 3 ocasiones presentando evidencias y solicitando que se emitieran órdenes de aprehensión contra Carlos Salcedo y su esposa Navarro Elizondo. En ese mismo sentido, María Isabel Hernández Navarro comparó el tratamiento del caso de su hija y el de José Félix N., señalando una aparente diferencia en el manejo judicial. Hernández Navarro expresó su desilusión al percibir que el estatus público y el poder adquisitivo de Carlos Salcedo podrían estar influyendo en la búsqueda de la justicia en el caso de su hija Paola. Con tristeza, al ser mi hijo una figura pública, de tener el poder adquisitivo, de tener tráfico de influencias, a tener medios, se manejan las cosas muy diferente y se hacen procesos diferentes, afirmó María Isabel en su mensaje. Con profunda tristeza y dolor por el sensible fallecimiento de mi hija y por lo que estamos pasando mi familia. El día 2 de agosto me enteró por medio de redes sociales que se había girado una orden de aprehensión en mi contra y en contra de mi hija el día 31 de enero del presente año. Cabe mencionar que por más de 3 veces fui a la Fiscalía de aquí del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada. Son 3 puntos que quiero aclarar. El primero es, hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix. Totalmente falso, señores. ¿Por qué? Porque el día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia. Mi hija estuvo por más de 10 días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en 2 lugares. Hablan también sobre una herencia. Yo soy una persona jubilada, pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia. Si hay una demanda de mi esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora, pero por la custodia de su mamá y de su hermana, lo cual pues también nosotros nos mantuvimos al margen. Otro punto que mencionan es que cuando se comete el asesinato, las personas que lo cometen amenazan y dicen que va de parte de Marta Paola y de María y que si dicen algo van a matar a Gabriela, a sus hijos. Yo digo, no sé qué tanto o cómo ocurrió ni a qué pasos estaba la señora Gabriela, pero yo creo que era entrar en pánico como para ella haber escuchado o un testigo haber escuchado eso. Es totalmente falso, señores, y lo pueden corroborar porque en esa calle de Río Linares hay cámaras donde se puede investigar. Esta información ya la tienen mis abogados para mi defensa. Con relación al feminicidio de mi hija, más de un mes,
acudimos por más de 3 ocasiones a la Fiscalía del Estado, presentando pruebas y señalando como autores intelectuales a Andrea Esmeralda Navarro Elizondo y a Carlos Joel Salcedo Hernández, los cuales habían quedado que les iban a girar orden de presentación. Efectivamente, el día 18 de julio se presenta mi hijo. Días después nos insta la fiscal, donde nos da una información y quedó en el acuerdo que nos iba a dar avances de lo que hubo en esa plática con mi hijo y que iban a girar la orden de presentación a Andrea Navarro Elizondo, lo cual no se ha hecho. Para concluir, me parece muy extraño que en 2 casos similares la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúan de forma diferente. En el caso del feminicidio de mi hija, nos hemos presentado por más de 3 veces, se cateó la casa de mi hija, presentamos pruebas, se presentaron a 2 supuestos autores materiales y todavía no se ha girado orden de presentación para Andrea Esmeralda Navarro Elizondo. Y en mi caso, giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficios, y en mi caso no se gira orden de presentación ni oficios, ni se señalan autores materiales. Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Con tristeza, por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencia, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes. Yo confío en la Fiscalía del Estado de México y en la Fiscalía de Jalisco que hagan las cosas conforme a derecho. Y como lo dije desde un principio, desde pocos días que se cometió el feminicidio de mi hija, quiero justicia para mi hija Paola Salcedo. Te amo, hija.